Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita. Es para niños y niñas y es para 6 a 9 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos un bebito recién nacido hasta más o menos 5 a 6 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña. Ahora, si gustan completar el conjunto, ya en mi canal tengo muchos videos de zapatitos, pantaloncitos y gorritos. En la caja de información también les voy a dejar links de esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer la chaquetita de 6 a 9 meses, yo usé una lana número 3 y usé un total de 182 gramos y también 5 botones de 10 milímetros. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes tejan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la marca de lana que estoy usando. El color celeste lo voy a usar para hacer el canesú y luego el resto voy a usar en este color blanco de la misma marca. Bueno, aquí para empezar tengo 49 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para iniciar la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, aquí voy a hacer un punto alto. En total, incluyendo las 3 cadenas aquí que cuentan como un punto alto, voy a hacer 7 puntos altos. Tengo 2. 7 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, en la siguiente cadena, que es esta, voy a hacer 3 puntos altos. En esta misma cadena. 1, 2, 3. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un marcador de puntos aquí en el segundo punto alto de estos 3. Aquí está. Así es que en el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer, vamos a poner este marcador de puntos. Ahora, esta parte aquí va a ser uno de los delanteros. Ahora vamos a hacer las mangas. Para las mangas también voy a hacer 7 puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto. Dos, 4, 6, 7. Perfecto. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer. Y ahora para la espalda vamos a hacer un total de 15 puntos altos. Así es que aquí en la siguiente cadena un punto alto y así voy a continuar hasta tener 15 puntos altos. Continúen, nos vemos cuando ya tengamos estos 15 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 15 puntos altos para la espalda. Ahora voy a hacer la tercera esquina aquí. En la siguiente cadena aquí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar, ya saben, vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto alto.
Ahora aquí vamos a hacer 7 puntos altos, que va a ser la segunda manga. Tengo 1, 7. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar, en esta cuarta esquina vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto alto. Y ahora aquí vamos a terminar con estos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos últimos 7 puntos altos, así es que ya completamos la primera vuelta. Miren, tenemos aquí, incluyendo las 3 cadenas, tengo 7 puntos altos. Luego hicimos 3, 7, 3, 15, 3, 7, 3 y 7. Se hace un total de 55 puntos altos al final de esta primera vuelta. Bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos que tenemos hasta llegar al punto donde tenemos el marcador de puntos. Y estos puntos bajos los vamos a hacer por la barrita de atrás del punto alto. Miren así. Ahí está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ahora aquí donde hemos puesto los marcadores de puntos, los vamos a retirar y vamos a hacer 3 puntos bajos metiendo el gancho por las 2 barritas. Ahí están 2, 3. Ahora antes de continuar, asegúrense de poner un marcador de puntos aquí en el segundo punto bajo, que es el punto del centro. Allí es donde siempre vamos a estar haciendo los aumentos en cada vuelta. Vamos a alternarnos entre una vuelta de puntos bajos y una de puntos altos. Ahora vamos a continuar y hacer estos puntos altos hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Y aquí, empezando por la barrita de atrás del siguiente punto alto, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Voy a quitar este marcador de puntos y en este punto donde estaba el marcador por las 2 barritas voy a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3. Y antes de continuar, en el segundo punto bajo, que es el punto del centro, regresamos el marcador de puntos. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos de la espalda. Y ustedes van a continuar y terminar el resto de esta segunda vuelta. Van a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos por la barrita de atrás. Cuando lleguen aquí van a hacer 3 puntos bajos y en el punto del centro van a poner su marcador de puntos. Luego van a hacer estos puntos altos de nuevo aquí, 3 puntos bajos y vamos a terminar aquí al final. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde hemos hecho estos puntos bajos y en cada una de las esquinas hemos hecho los aumentos donde hacemos 3 puntos bajos. Ahora aquí al final asegúrense de hacer su último punto bajo encima de las 3 cadenas. Así es que en la tercera cadena. Al final de esta segunda vuelta también tengo un total de 63 puntos bajos. En cada vuelta de aquí en adelante vamos a estar aumentando 8 puntos. Bueno, ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer
2 cadenas y vamos a girar. Las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Cuando ustedes cuenten sus puntos, van a contar los puntos altos en esta vuelta, no las cadenas. Bueno, aquí, empezando encima de este primer punto bajo, por las 2 barritas, vamos a hacer un punto alto. Ahora, por la barrita de atrás de cada punto bajo, vamos a hacer un punto alto hasta llegar al marcador de puntos. Ahí está. Tengo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Las cadenas no cuentan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, 9 puntos altos. Ahora voy a retirar este marcador de puntos y en este punto del centro voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar, voy a regresar el marcador de puntos en el segundo punto alto. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos altos por la barrita de atrás de cada punto bajo. Tengo 1, 11. Vamos a retirar este marcador de puntos y en este punto donde estaba el marcador vamos a hacer 3 puntos altos. Y este punto del centro aquí, para hacer estos 3 puntos altos ustedes pueden meter el gancho por las 2 barritas. Ahora, ahí están los 3 puntos altos. Antes de continuar, regresamos el marcador de puntos y lo ponemos en el segundo punto alto. Y ahora ustedes van a continuar y hacer lo mismo para la espalda. Por la barrita de atrás van a hacer puntos altos hasta llegar aquí, trabajar estos puntos altos y hacer lo mismo aquí en esta última esquina y luego terminar esta tercera vuelta. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener 71 puntos altos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Al final de esta tercera vuelta tengo un total de 71 puntos altos. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de los puntos bajos y la vuelta de los puntos altos. Así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer la vuelta de los puntos bajos, así es que voy a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos hasta llegar al marcador, pero nada más voy a hacer estos puntos bajos por la barrita de atrás, aquí del punto alto. Ahí está, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a retirar este marcador de puntos y en este punto alto aquí del centro vamos a hacer 3 puntos bajos. Recuerden, antes de continuar, regresen su marcador de puntos para marcar el segundo punto bajo aquí en esta vuelta y luego vamos a continuar y hacer lo mismo en cada sección. Cuando lleguen a cada esquina van a hacer 3 puntos bajos, regresar su marcador al punto del centro y terminar esta vuelta. Luego van a hacer 2 cadenas y repetir la vuelta que acabamos de terminar, la vuelta número 3. Y así vamos a continuar haciendo estas 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el Kanesu, pero les voy a dar el número de puntos que van a tener hasta el final de la vuelta número 8. Si son más de 8 vueltas que yo voy a hacer, continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y cuántos puntos van a tener al final de cada vuelta. Bueno, al final de la vuelta número 4 van a tener un total de 79 puntos bajos. Al final de la vuelta número 5, 87 puntos altos. Al final de la vuelta número 6, 95 puntos bajos. Al final de la vuelta número 7, 103 puntos altos. Y al final de la vuelta número 8 vamos a tener un total de 111 puntos bajos. Recuerden de que en cada vuelta aumentamos 8
8 puntos porque son 4 esquinas, 2, 4, 6, 8, y en las esquinas es donde hacemos los aumentos. Bueno, así es como van a continuar ustedes repitiendo estas 2 vueltas y continúen viendo para ver exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el canesú, hice un total de 13 vueltas. Les había dicho que íbamos a hacer 8, pero no, hice 13 vueltas. 8 vueltas era muy corto, así es que decidí agregar más vueltas hasta tener el tamaño que yo necesito para el tamaño que estoy haciendo. Miren, al final de la vuelta número 8 les había dicho que iban a haber 111 puntos bajos. Luego hice la vuelta número 9. Al final de esa vuelta tenía un total de 119 puntos altos. Al final de la vuelta número 10 tenía 127 puntos bajos. Luego la vuelta número 11. Al final de esa vuelta tenía un total de 135 puntos altos. La vuelta número 12. Al final de esa vuelta 143 puntos bajos. Y aquí al final de la vuelta número 13 tengo un total de 151 puntos altos. Así es que asegúrense de hacer 13 vueltas y no 8 como les había dicho, y tienen que tener un total de 151 puntos altos. Miren, aquí les voy a decir cuántos puntos hay entre marcador y aquí el inicio. Para los delanteros tengo un total de 20 puntos, 20 y 20. No estoy contando aquí donde tengo el marcador de puntos porque está marcando el centro, este punto del centro. Solamente estoy contando después del marcador hasta aquí. Hay 20 puntos para los delanteros, igual para las mangas. Estoy contando después del marcador y antes del marcador. Aquí para esta parte de las mangas hay 33 puntos. Para la espalda lo mismo. Tengo un total de 41 puntos y la otra manga, como les digo, 33 y el segundo delantero 20. Así es que se hace un total de 151 puntos agregando los 4 puntos de aquí de cada esquina. Me olvidé darles la sisa. Desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas y media. No exactamente, pero poquitito le hace falta para que sean 4 pulgadas y medias. Así es que ahí está. Ya el canesú está terminado. Hice 13 vueltas. Asegúrense de hacer 13 vueltas y que tengan el mismo número de puntos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como les digo, es dividir las mangas. Yo voy a usar este color blanco. Aquí vamos a hacer una lazada. Esta lana es la misma. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí nos vamos a ir en el último punto de la vuelta número 13. Le vamos a dar vuelta aquí. Este es el lado revés y este es el lado derecho del punto. Miren, así es que nos vamos a ir al lado revés. La última vuelta fue de puntos altos y la trabajé al lado derecho. Así es que esta vuelta que sigue me toca trabajarla al lado revés. Bueno, aquí vamos a jalar una lazada. Así vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a continuar haciendo puntos bajos, pero por la barrita de atrás, así, de cada uno de los puntos altos hasta llegar al punto donde tengo el marcador. Tengo 20 puntos bajos que he trabajado por la barrita de atrás de los puntos altos. Ahora tengo el punto aquí del centro de la esquina, así es que voy a retirar este marcador y en este punto del centro voy a hacer ahora 2 puntos bajos y aquí voy a meter el gancho por las 2 barritas porque es punto de esquina. Así es que hice 2 puntos bajos. Ahora para este delantero tengo 22 puntos contando estos 2 puntos que acabo de hacer. Ahora para dividir la manga vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Me voy a saltar estos 33 puntos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Y en el punto donde tengo el marcador, aquí, vamos a hacer, no lo voy a retirar, ahí lo voy a dejar. Voy a hacer 2 puntos bajos y metiendo el gancho por las 2 barritas. Ahí, 1
y 2. Miren, ahí está. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo de la manga, está bien, lo pueden hacer. Lo importante es de que terminemos en múltiplos de 3 al final de esta vuelta. Yo estoy calculando que con este número de cadenas y el número de puntos que estoy haciendo en cada esquina voy a terminar con 99, que es divisible entre 3. Así es que eso es lo importante. Pueden agregar más cadenas. Yo, para el tamaño que estoy haciendo, es más que suficiente. Así es que así lo voy a dejar con 5 cadenas. Así es que ahora voy a continuar para la espalda y voy a trabajar estos puntos bajos. Ahora metiendo el gancho por la barrita de atrás, manteniendo el punto así, haciendo puntos bajos. Y esto lo voy a hacer hasta llegar aquí, al marcador. Continúen, terminemos de hacer estos 41 puntos para la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos bajos para la espalda. Estoy aquí en la siguiente esquina. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Así es que ahora para la espalda, incluyendo los 2 que agregamos al inicio y al final, tengo un total de 45 puntos bajos. Ahora, para dividir la segunda manga vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5. Ahora nos vamos a saltar 33 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 y en el punto después, punto 34, que es donde está el marcador de puntos, vamos a hacer 2 puntos bajos para este delantero, así. Y ahora vamos a continuar trabajando puntos bajos por la barrita de atrás de este delantero, así. Y así vamos a terminar ya esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Al final de esta vuelta tenemos que tener 99 puntos. Bueno, continúen, terminemos aquí al final, nos vemos ahí. Terminé de hacer la primera vuelta aquí donde hemos dividido las mangas. Ahora miren, cada uno de los delanteros tiene un total de 22 puntos. Debajo de la manga tenemos 5 cadenas y para la espalda tenemos 45 puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta tenemos 89 puntos bajos y debajo de cada manga hay 5 cadenas. Ahora para continuar y hacer la vuelta número 2, yo voy a usar este gancho tantito más grande. Es un gancho de 4 milímetros. Ya intenté hacerlo con el mismo gancho, como pueden ver aquí se nota, y prefiero mejor que el punto, que es este que está aquí. Quiero que quede un poquito más esponjado, así es que por eso es que voy a usar este gancho de 4 milímetros. Si ustedes miran que les queda bien con el gancho de 3.5, lo pueden continuar y hacer con ese gancho. Yo, como les digo, quiero que el punto quede un poquito más esponjadito, así es que por eso voy a usar un gancho tantito más grande. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho para hacer este suétercito, nada más suban medio punto. Bueno, aquí para continuar y hacer la segunda vuelta, ya saben, estoy usando este gancho tantito más grande. Voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora para iniciar el punto me voy a saltar 2 puntos bajos contando desde el inicio, 1, 2, y en el tercer punto aquí vamos a trabajar este punto. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en el tercer punto bajo, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro, 2 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Y aquí está este punto. Me olvidé mencionarles de que aquí arriba o en la caja de información les voy a dejar el link de este punto por si quieren hacer una mantita para que haga conjunto con su suétercito, ya que muchas me han pedido que les enseñe cómo hacer una chaquetita, así es que aquí está. Miren, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto, que es este, vamos a repetir lo mismo. Cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto repito el punto. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Me salto 2 y en el tercer punto
lo mismo. Es un punto muy fácil, muy bonito y queda precioso en mantitas de bebé. 1, 2 y en el tercer punto hacemos lo mismo. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de la manga, donde están las cadenas, para que ustedes lo puedan hacer debajo de la segunda manga. Me salto 1, 2 y en el tercer punto hacemos este punto. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo hacemos otro punto. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Ahora, aquí tengo las 5 cadenas y tengo un punto bajo del delantero. Me voy a saltar el punto bajo, me voy a saltar la primera cadena y en la segunda cadena, que es esta, vamos a hacer el punto. Cuatro lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Ahora me voy a saltar la tercera cadena, la cuarta cadena y en la quinta cadena, que es la última, voy a hacer el punto. Cuatro lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Y ahí está. Ahora vamos a continuar aquí para la espalda. Tengo el primer punto bajo para la espalda. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer este punto. Me salto 2 y en el tercer punto hacemos el punto turco. Ahí está. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y así vamos a continuar ahora trabajando estos puntos de la espalda. Cuando lleguen debajo de la segunda manga y están las cadenas ahí, ustedes van a hacer lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Nos saltamos 2 y en el tercer punto hacemos el punto turco y así hasta terminar. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí al final, para terminar, vamos a irnos al último punto bajo. Me voy a saltar 2 y en el último, que es el tercer punto bajo, hacemos un punto alto y así terminamos ya esta segunda vuelta. Tengo un total de 32 de estos puntos. Para continuar y hacer la tercera vuelta, vamos a hacer 3 cadenas y giramos. Miren, aquí vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer este punto, pero lo vamos a hacer en el espacio de las 2 cadenas de cada punto. Miren ahí, empezando aquí en este primer espacio de 2 cadenas, vamos a hacer el primer punto. Ahí está. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto al segundo punto. Miren, a un lado están las 2 cadenas. Meto el gancho ahí y vamos a hacer este punto. Ahí está. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más en el tercer punto, en el espacio de las 2 cadenas, cargamos el gancho, jalamos lazadas, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más en el espacio de las 2 cadenas del siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta, ya que de aquí en adelante esto es todo lo que vamos a hacer. Miren, así es como se está mirando. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de esta tercera vuelta. Miren, hasta aquí tengo 32 de estos puntos amapola o punto turco. De aquí en adelante siempre vamos a tener 32. Y para terminar esta vuelta siempre, aquí al final recuerden que para iniciar la vuelta hacemos 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a meter el gancho y vamos a terminar con un punto alto. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Solamente se repite esta misma vuelta siempre para el resto. Así es que aquí para iniciarles la vuelta número 4, miren, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y de nuevo lo mismo. En el espacio de 2 cadenas de cada uno de estos puntos hacemos el punto. Miren, cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Una vez más, en el siguiente espacio de 2 cadenas, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para el resto del suétercito. Para terminar, ya saben, aquí al final están 3 cadenas, en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Bueno, así van a continuar ustedes. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el resto del suétercito, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Ok, terminé de hacer esta parte. Hice un total de 17 vueltas con el punto, más la vuelta de puntos bajos que hicimos. Tengo 18 vueltas y me está midiendo desde acá del cuello hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de abajo aquí del suétercito. Miren, para hacer esto voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí esto es lo que vamos a hacer. Miren, encima de este primer punto alto voy a hacer un medio punto alto. En el espacio de las 2 cadenas de cada punto vamos a hacer 2 medios puntos altos, así. En medio de los puntos hacemos 1 y de nuevo en el espacio de las 2 cadenas del siguiente punto 2 medios puntos altos. En medio hacemos 1 y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta de medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer esta vuelta de medios puntos altos. Al final de esta vuelta hice un medio punto alto aquí en la segunda cadena. Tengo un total de 97 medios puntos altos al final de esta vuelta de medios puntos altos, que es la primera vuelta. Ahora vamos a girar. Aquí vamos a cambiar de color de hilo. Yo voy a usar este color celeste, así es que vamos a meter el gancho encima del primer punto. Esta vuelta se va a trabajar al lado derecho. La vuelta que hicimos anterior la hicimos al lado revés, así es que aquí vamos a jalar una lazada, hacemos una cadena y en este mismo punto hacemos un medio punto alto. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos y enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que empezando en este siguiente punto hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar para esta vuelta alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí encima de este último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así termino esta segunda vuelta con 97 puntos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar los puntos así como se presentan, miren. Empezando encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Siempre iniciamos con un medio punto alto encima del primero y siempre terminamos con un medio punto alto encima del último. Ahora aquí en esta vuelta vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este que está aquí está enredarse por detrás, así es que trabajamos un medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Ahora, para terminar la vuelta, ya saben, encima del último punto hacemos un
medio punto alto encima, luego hacemos una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para esta parte, pero continúen viendo, ahí les voy a decir, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo, hice un total de 4 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, más la vuelta que hicimos al inicio de medios puntos altos, y hace un total de 5 vueltas para la parte de abajo. Esta parte ya está terminada. Si ustedes lo quieren hacer más largo, más corto, lo pueden hacer, ahí va a depender de ustedes. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer medios puntos altos aquí para este primer delantero, luego vamos a hacer lo mismo aquí en el segundo delantero. Ya que terminé aquí a este lado, así como está el suétercito, este es el lado derecho y este es el izquierdo, así es que vamos a hacer el lado derecho primero. Así es que aquí miren, terminé el último punto, hice una cadena. Ahora aquí miren, tengo el último punto que hice. Al final de esta vuelta voy a hacer un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta un medio punto alto, en la siguiente vuelta medio punto alto, en la siguiente medio punto alto. Aquí, como son 4 vueltas que hice de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, tengo 4 puntos. Ahora en la siguiente vuelta, que es esta, la primera vuelta en el color blanco, un medio punto alto. Ahora aquí nos vamos a alternar. Miren, tenemos las cadenas al final y un punto alto. Donde tenemos las cadenas vamos a hacer 2 medios puntos altos. Y donde tenemos el punto alto al final, vamos a hacer 1. Así es que vamos a ir 2, 1, 2, 1. Y así vamos a trabajar esta parte. Voy a continuar para mostrarles cómo se mira aquí. Y luego vamos a contar los puntos. Ahí está, vamos a ver cómo se mira. Sí, creo que está bien. No está encogida esta parte, se mira bien. Así es que así vamos a dejarlo. Hasta aquí, déjenme ver, voy a hacer uno más porque esta es la vuelta de puntos bajos que hicimos cuando dividimos las mangas. Tengo, déjenme ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 medios puntos altos aquí para este delantero. En la parte esta blanca. Ahora, lo que vamos a hacer aquí para el canesú es, vamos a ver, esta vuelta que sigue, hay 2 cadenas, voy a hacer 1. Luego está la vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1. Creo que vamos a hacer 1 al final de cada vuelta. Aquí creo que se va a ver bien. Y ahí está, vamos a ver cómo se mira. Sí, creo que se mira bien, miren. No está encogido, no hay muchos puntos. Y creo que está bien, se mira bien. Así es que ahora, miren, lo que vamos a hacer aquí arriba, en este último punto, en un punto de cadena aquí, miren, vamos a meter el gancho y vamos a hacer el último punto. Aquí ya se los voy a contar para ver cuántos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Tenemos 46 puntos aquí para este primer delantero. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar hacia abajo haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando encima del primer punto, hacemos un medio punto alto. Luego vamos a hacer medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente.
medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así vamos a continuar. Es lo mismo que hicimos aquí para la parte de abajo, ahora lo estamos haciendo aquí en el delantero. Así es que vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, hasta llegar al último punto. Cuando lleguen aquí encima del último punto, van a hacer un medio punto alto, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir lo mismo. Esto lo vamos a hacer por 3 vueltas, así es que esta va a ser la segunda. Hacen una cadena, giran y se regresan hacia arriba. Esa va a ser la tercera vuelta. Así es que nos vemos ya cuando hemos terminado estas 3 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer este primer delantero, hice 3 vueltas nada más. Ahora aquí al final de la tercera vuelta hice un medio punto alto encima del último punto. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Miren, vamos a hacer una cadena y aquí al final voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto y punto bajo al final de la siguiente vuelta. Aquí tengo 3 puntos bajos porque fueron 3 vueltas que hicimos. Ahora aquí miren, vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que empezando en este primer punto que está aquí del cuello, hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Y el que sigue por detrás, y así hasta completar esta parte del cuello, haciendo lo mismo. Aquí cuando lleguen donde están estos 3 puntos altos, nada más hagan lo mismo, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás en cada uno de estos 3 también. Y así vamos a continuar por todo el cuello. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar aquí estos puntos del cuello. Miren, aquí está mi último punto que está en realce. Encima de este punto que sigue aquí voy a hacer un punto bajo, que es el último punto. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta con un total de 53 medios puntos altos más este punto que está aquí. Son 54 más los 3, 55, 56, 57. Tengo 57 puntos aquí para el cuello. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada, lo importante es de que se mire bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí es este delantero, lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos el primer delantero. Vamos a tener el mismo número de puntos. Es bien importante de que cuando terminemos de hacer esta primera vuelta tenga el mismo número de puntos que teníamos aquí cuando iniciamos esta vuelta que hicimos para el primer delantero. Bueno, aquí para hacer esto, miren, vamos a hacer una cadena. Aquí al final está este punto bajo que hice. Voy a meter el gancho ahí y voy a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora la siguiente vuelta es la vuelta de puntos altos. Hacemos uno. Para el canesú, si más recuerdo, hacíamos nada más un punto por cada vuelta. La siguiente vuelta es la vuelta de puntos bajos. Hacemos uno. La siguiente vuelta de puntos altos, hacemos uno, y así vamos a trabajar esta parte aquí del delantero, nada más haciendo un punto, un medio punto alto por cada uno de las vueltas aquí al final. Y ahí está, así van a trabajar esta parte. Cuando lleguen aquí, recuerden que aquí en esta parte teníamos punto alto, 2 cadenas. En los puntos altos hacíamos 1 y donde están las cadenas hacíamos 2, y así hasta llegar a la parte de abajo. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que tuvimos en la primera vuelta de aquí de este delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta del segundo delantero. Tengo 46 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer las 2 vueltas aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que vamos a hacer una cadena, vamos a girar para la segunda vuelta. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto y luego iniciamos con un medio punto alto, enredarse por frente, un medio punto alto, enredarse por detrás, uno por frente, uno por detrás hasta llegar a la parte de arriba. Luego van a hacer una cadena, van a girar y van a trabajar la tercera vuelta, exactamente igual como hicimos aquí el primer delantero. Terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final nada más hice el último punto encima del último. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y escondí mis hilos aquí para el delantero. Ya está terminada esta parte. Miren, así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las mangas. Ya hice este lado. Cuando a ustedes les toque hacer este lado, lo van a hacer exactamente igual. Todo es igual. Debajo de la manga tenemos estas 5 cadenas. Vamos a buscar la cadena del centro, que es 1, 2, 3, 4, 5. Para mí es esta. Y voy a usar este gancho de 3.5 milímetros, que es el gancho original con el que hice el canesú. Así es que si ustedes están usando cualquier otro número de gancho, nada más regresen a usar el gancho que usaron para hacer el canesú. Así es que aquí miren, lo que vamos a hacer es vamos a continuar con el mismo punto. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos altos y siempre la vamos a trabajar por la barrita de atrás de cada punto. Así es que la vuelta, esta primera vuelta me toca hacerla de adentro hacia afuera. Así es que vamos a irnos aquí en el centro, como les había dicho, en la cadena. Ahí, esta es la cadena número 3. Así es que vamos a jalar aquí esta lazada. Aquí vamos a hacer una cadena, vamos a hacer un punto bajo en este mismo punto de cadena. Ahora miren, aquí lo importante es tener 6 puntos para esta parte. Así que yo voy a hacer 3 a este lado y cuando venga ya para terminar voy a hacer los otros 3. Ya tengo uno aquí en el centro, así es que vamos a buscar un espacio para hacer el segundo punto y yo lo voy a hacer aquí, miren, encima donde está este punto ahí está un punto, voy a hacer un punto bajo y el otro lo voy a hacer aquí en esta vuelta de puntos bajos que hicimos para dividir. Bien lo pueden hacer ahí o aquí donde está el marcador. Creo que lo voy a hacer mejor donde está el marcador para que quede un poco más cerrada esta parte. Sí, se mira mejor. Así es que ahí están mis 3 puntos bajos. Ahora tenemos los puntos de la manga, que son 33, empezando en el punto después del marcador, que es este, que es el primer punto. Miren, este primer punto alto. Por la barrita de atrás voy a hacer un punto bajo y por cada uno de los 33 puntos altos que tenemos aquí voy a hacer lo mismo. Por la barrita de atrás hacemos un punto bajo y así vamos a continuar por toda esta primera vuelta hasta llegar a este lado. Aquí al final vamos a hacer los últimos 3 puntos bajos. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo 36 puntos bajos, incluyendo estos 3 que hice al inicio. Me hacen falta hacer los últimos 3 puntos bajos. Lo que voy a hacer yo es, voy a irme aquí donde tengo este marcador de punto. Miren, aquí está la vuelta de puntos bajos que dividimos las mangas. Ahí voy a hacer 1 y el otro en la siguiente cadena, 2 y el tercer aquí en el último punto. Ahí. Aquí tengo 3 puntos, ahora tengo 39 puntos para la manga, que es el número que necesito para continuar. Ahora para terminar voy a irme encima del primer punto por las 2 barritas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta de puntos bajos con un total de 39 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta, que es la vuelta de puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí vamos ahora a trabajar la vuelta de los puntos altos. En la vuelta de los puntos altos hacemos 2 cadenas y giramos. En la vuelta de puntos bajos vamos a hacer una cadena y vamos a girar porque el punto es más corto. Así es que aquí iniciando en el siguiente punto bajo, ahí vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto y siempre por la barrita de atrás. No olviden meter el gancho en la barrita de atrás para continuar con el mismo punto donde hacemos todos los puntos en la barrita de atrás. Así, miren. Así es que ahora así vamos a continuar, no vamos a hacer aumento ni nada. Vamos a terminar también con 39 puntos altos al final de esta vuelta. Y ahí está. Bueno, continúen para la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí, que es el último punto alto que hice, tengo un total de 39 puntos. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando nos unamos no quede un espacio. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Asegúrense de meter el gancho por las 2 barritas aquí al final.
y luego hacer su punto deslizado. Y ahí está, así terminamos ya esta vuelta número 2. De aquí en adelante estas son las dos vueltas que van a hacer. Van a hacer una vuelta de puntos altos, una vuelta de puntos bajos y siempre trabajando los puntos por la barrita de atrás. Así es que aquí miren, para iniciarles la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Esta vuelta es de puntos bajos, así es que nos vamos a ir en el siguiente punto alto, que es este, y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente y así por todo alrededor hasta terminar la tercera vuelta. Siempre vamos a tener 39 puntos. Para terminar se van a ir encima del primer punto bajo, van a unirse con un punto deslizado, van a hacer dos cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2, que es la vuelta de puntos altos. Ahora, para hacer la manga vamos a hacer un total de 25 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 25 vueltas. La última vuelta va a ser una vuelta de puntos bajos. Así es que continúen, luego vengo y les muestro cómo va a ser el puño. Ok, terminé de hacer estas 25 vueltas para la manga. Miren, desde acá donde hicimos la vuelta de puntos bajos, miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. La vuelta número 25 es una vuelta de puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es el puño. Miren, vamos a hacer aquí. Para el puño hice una vuelta de medios puntos altos y luego hice 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí vamos a iniciar con este color blanco. La última vuelta que hice fue la vuelta de puntos bajos y la trabajé de adentro hacia afuera. Así es que aquí miren, este es el primer punto bajo. Vamos a meter el gancho allí. Este es el lado derecho. Jalamos una lazada. Ahora hacemos una cadena y en este mismo espacio aquí hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos bajos, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto, así. Medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente y así por todo alrededor. Ahora continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé esta primera vuelta del puño, tengo un total de 39 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2, 3 y 4 vamos a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando en el primer punto que está aquí vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue medio punto alto, enredarse por detrás. En el que sigue por frente, en el que sigue por detrás y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta, nada más haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir exactamente lo mismo. Van a trabajar los puntos así como se presentan, enredarse por frente, por detrás, por frente y por detrás y así vamos a terminar de hacer el puño. Recuerde que son 3 vueltas aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Cuando terminemos nada más nos vamos a unir al inicio con un punto deslizado, cortar el hilo, pasar el hilo por esa última lazada y ya el puño va a quedar terminado. Bueno, continúen, terminemos de hacer el puño, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el puño, aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada y así es como se mira. Continúen viendo, ya luego les voy a dar las medidas de la manga y todo terminado ya. Bueno, aquí está. Cuando ustedes hagan este otro lado lo van a hacer exactamente igual, todo es exactamente igual, no cambia nada. Así es que ahí está, la chaquetita está terminada, está preciosa. Miren este punto, muchas de ustedes me comentaban que querían una chaquetita con este punto, así es que aquí está, es un punto muy bonito, así es que espero que les guste. Y bueno, aquí está la chaquetita, esta es la parte de atrás y la parte de abajo. Bueno, ahora les voy a dar las medidas como les digo. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que es más o menos 8.25 pulgadas. El ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. La sisa desde aquí hasta aquí
está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas de largo. Desde acá arriba del hombro hasta el final, aquí abajo, está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Ahora, el pecho, aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo se puede tejer más grande, más pequeño. También siempre en la caja de información van a encontrar la cantidad de lana que se necesita para tejer este tamaño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, los botones aquí ya los puse también, me había olvidado mencionarles, le puse 5 botones. Estos botones aquí son de 10 milímetros y los espacios que quedan en medio entre las vueltas de los medios puntos en realce que hicimos es lo suficiente grande para que fácilmente pasen estos botones. Yo creo que también pueden usar botones de 9, 10 hasta 11 milímetros. Bueno, los que yo usé son de 10. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.